uso de la palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señora presidenta. Como en otros temas, tengo la impresión de que en este se reproducirá el diálogo de sordos. Y es porque, señora presidenta, la ministra de Agricultura, que no es la artífice de la política agropecuaria, sino la ejecutora de la política agropecuaria, inscribe su gestión en la gestión que realiza el presidente Lasso a partir de un plan de gobierno. La ventaja de todo esto, señores asambleístas, es que el presidente goza de una gran popularidad y una gran credibilidad. Y sobre todo el país tiene un gran optimismo que se contrapone con los discursos tremendistas, acusatorios que se escuchan en este pleno. Un presidente con un alto nivel de credibilidad y un país con un alto nivel de optimismo. ¿Qué ha dicho la ministra, señora presidenta, en relación con las preguntas? Ha dicho que el modelo de sustentación de precios no sirve. Ha dicho que ese modelo que se aplicó al inicio de los 70 y que se convirtió en modelo de gestión desde 2008 por norma constitucional y que ha establecido sistema de precios de sustentación en 10 productos, no funciona, no sirve. No garantiza que el agricultor pueda recuperar sus costos, no garantiza que el mercado se dinamice. El sistema de bandas, el sistema de precios mínimos referenciales, señora presidenta, encubre ineficiencias. Y la ministra ha hablado de productividad. ¿Por qué se produce contrabando, señora presidenta? Porque hay productos más baratos, pues. ¿Y por qué en Perú, en Colombia, hay productos agrícolas más baratos? Ese es el tema que debemos discutir. Ese es el problema estructural que debemos debatir. ¿Por qué en Colombia y Perú, por señalar exclusivamente los países fronterizos, se vende productos agrícolas a menor precio del que se vende en el Ecuador? Y eso tiene que ver con costos. Y los costos tienen que ver con insumos, con materia prima, con bienes de capital. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo, ha bajado ya los aranceles y ojalá sigan bajando en otros productos. Y tiene que ver, señora presidenta, con productividad. ¿Cuántos quintales se producen en una hectárea? ¿Cuántos litros de leche se producen? Tiene que ver con productividad, porque el volumen tiene incidencia en el costo. Más volumen, más bajo el costo unitario, más margen en relación con el precio. Cuando uno produce algo, señora presidenta, no va pues a que un burócrata le diga a qué precio puede vender. El precio funciona y esto es lo que no se entiende. Y aquí hay una tara ideológica. Pretender que los precios se fijen por decreto, pretender que el mercado se regula por decisión de la burocracia, por decisión de un político. Toda la evidencia académica, señora presidenta, muestra que los precios políticos no sirven porque no hay manera de intervenir en la dinámica de la oferta y la demanda. Y ese es el tema central. Cuando se cree que el Estado tiene la capacidad de fijar precios y montar una estructura represiva para garantizar que esos precios se cumplan, hay un error conceptual y fáctico monumental. Y de ahí deriva la exigencia de que los gobiernos
cumplan con las tablas de precios de sustentación. No existen no existe como eficientemente en una economía ese mecanismo para garantizar que los productores reciban supuestamente un precio que cubra sus costos y les dé margen. Entonces, señora presidenta, hablamos de un modelo diferente. Y la ministra ha expresado aquí ese modelo diferente. El presidente de la República, en una entrevista hace unos días, decía: yo no he venido, dice el presidente, a hacer las cosas de la misma manera. Y precios de sustentación para el sector agrícola es hacer las cosas como se han hecho en los últimos 50 años. Y el discurso sigue siendo el mismo, que no se respetan los precios y el reclamo de los agricultores de que no se respetan los precios. Deberíamos aprender un poco, ya no solamente del análisis académico, sino de los hechos, de la verdad. La mejor política agropecuaria, señora presidenta, será no repetir la política agropecuaria del pasado. No hay forma eficiente de que el Estado intervenga en el mercado. Y este es el tema de fondo que se discute, no a partir de lo que la ministra dice, porque si los asambleístas hubieran escuchado lo que la ministra dijo y no tendrían prescritos sus discursos para leerlos aquí, sabrían que el debate es sobre esto. Porque la mayoría han repetido el discurso para las cámaras exigiendo que el Estado, que el gobierno cumpla ese mecanismo, y la ministra ha dicho que ese mecanismo no funciona. Y esa va a ser la política agropecuaria del gobierno. Garantizar, sí, que los productores tengan insumos, materias primas, bienes de capital con bajos aranceles. Eliminar tramitología y sí, crear mecanismos de financiamiento que les permitan tener crédito barato de largo plazo, de manera que no tengan la preocupación de que aquellos que tienen ciclo corto en producción, de cumplir con el crédito, sino que lo puedan extender en largo plazo. Esto en cuanto al modelo, señora presidenta, y me parece que esto es lo fundamental que debería tenerse en cuenta. Respecto a qué defendemos en esta asamblea, señores asambleístas, y a veces el discurso de lo políticamente correcto se contrapone con el discurso de lo que es intelectualmente correcto. Y prefiero lo segundo. Porque a mí me sorprende, señora presidenta, cómo aquí varios asambleístas se levantan y confiesan que hablan a nombre de intereses particulares. En esta asamblea, señora presidenta, no venimos a defender intereses particulares. Yo escucho a muchísimos asambleístas decir: yo soy agricultor y me debo a ese sector. Esto es un error, señores asambleístas. Porque nosotros no legislamos, ni tenemos que ver parcialmente en favor de nuestros intereses, por más legítimos que creamos que sean. Tenemos que pensar en el conjunto de la sociedad y de lo que conviene al conjunto de la sociedad. Y no venir aquí a hacer una confesión de que defienden intereses particulares. Yo soy agricultor, soy ganadero, han dicho, y defiendo esos intereses aquí en la asamblea. Y luego aplausos, que es lo que más sorprende. Nosotros, señora presidenta, defendemos el interés de los consumidores y del pueblo. El pueblo consumidor que tiene el derecho de tener acceso a productos de buena calidad y a bajo precio, o a precio competitivo. Y si la producción nacional, cualquiera sea esta, grande, mediana, pequeña, no es competitiva, ¿por qué tiene que el pueblo consumidor pagar la ineficiencia de los productores? Yo durante muchísimos años, señores asambleístas, estuve en la actividad industrial. Es una actividad de alta sensibilidad. Tiene un minuto, señor asambleísta. Una actividad sensible a la competencia, como la textil. Y en esa industria no estábamos exigiendo pues que
nos garanticen un precio mínimo. Si no se es competitivo por eficiencia, por estructura de costos, por volumen de producción, no se puede pues exigir que sea el Estado y peor aún el consumidor que pague el costo de la ineficiencia. Si hay productos en el exterior, señora presidenta, a más bajo precio, es porque logran costos menores. Y lo que deberíamos hacer es evaluar por qué los productores nacionales no llegan a los niveles de productividad que en otras economías sí pueden lograr, y eso permita que los consumidores tengan acceso a productos de buena calidad y a buen precio. Ese es el debate. Seguir repitiendo la misma retórica de hace 40, 50 años, exigiendo que sea el Estado el que regule precios, es no conciliar el discurso con la realidad económica de cómo funciona una economía. Gracias, señora presidenta.